Y bien, muy buenos días, mi nombre es Albertoxki y el día de hoy les traigo la primera parte de Hipopótamo Hogareño en Tasty Planet Final Bite. Así que bien, sin nada más que decir, comencemos. Y bien, ahora volvemos con el científico joven y el científico mayor, que ahora aparentemente son canadienses. Lo cual no sé si estén bien o mal, no conozco mucho de Canadá, la verdad. Y tal parece que están contando acerca de un mito, acerca de los hipopótamos de casa, que son criaturas que aparecen cuando uno no hace sus deberes. Algo similar al coco o alguna criatura similar que roba niños, en resumidas cuentas. Y bien, tal parece que, como era de esperarse, porque aparentemente la lógica de este juego es de que siempre el científico joven, o en este caso, esquiador joven, supongo, es que siempre la termine de regar. Y saben, creo que ahora empiezo a entender por qué. Ese tipo es completamente irresponsable. Pero bien, ahora somos lo que parece ser un pequeño hipopótamo, porque obviamente por algo el título del video era Hipopótamo Hogareño, ¿no? Tal parece que, como bien había dicho el científico mayor, o en ese caso el canadiense mayor, sí, los hipopótamos hogareños son reales, y en este caso peor aún, porque pues como ese es el universo de Tasty Planet, pues cualquier criatura que medianamente pudiese comer algo más pequeño que ella ya es peligroso de por sí. De hecho, eso me hace pensar algo. ¿Cómo es que funciona la lógica detrás de estas criaturas? Sé que eso se supone que ya lo había hecho en un video anterior, pero creo que es interesante preguntarse ¿cómo es que funcionan las criaturas mágicas en este juego? Digo, el hipopótamo hogareño técnicamente contaría como una criatura mágica. Lo digo esencialmente porque pues creo que es algo evidente, ¿no? Creo que es algo que es bastante evidente, que es claramente el hecho de que es una historia canadiense, ¿qué más quieren que le diga? Pero analizando más el terreno y dejando a un lado lo que es en resumidas cuentas nada, solo una pregunta al azar tirada, es que ¿cuánto dinero tienen estos tipos realmente? O sea, yo sé que se supone que no me deba de tomar este juego tan en serio. Yo lo entiendo, yo lo entiendo, por completo yo lo entiendo. Pero seamos francos. Yo sé que a alguien se le puede perder una o dos veces el corta uñas. Los ejemplos puede ser igual, tal vez se te hayan quedado en el auto, ese tipo de cosas. Con las monedas pues creo que es incluso algo más común. No, tal vez botones, pero en serio, 20 corta uñas en un baño. Y ni siquiera es como que me digas que es todo el baño, no. En un cuadrito de fácilmente 20 por 20 centímetros hay 20 corta uñas. ¿Cómo quieres que me trague esto? ¿Cómo quieres, Dingo Games, que en serio crea que esto es algo natural? ¿Cómo quieres que...? O una de dos. El científico joven es realmente una de las personas más irresponsables y también más multimillonarias, al menos para la clase media promedio. ¿O quieres que decir que claramente que no hay alguna clase de intervención divina, como había dicho en mi video de hace como 3 años? Lo digo porque este punto es absurdo. Sí, sé que no debería tomarme esto tan en serio, pero... Ok, esto es algo que simplemente me empieza a doler la cabeza, ¿sabes? Creo que es la primera vez que me tomo en serio este juego, al menos en ese aspecto, porque antes nunca lo había mencionado, creo. Que es ridículo. De hecho, creo que podría haberme cuestionado múltiples cosas antes que el simplemente de cortar uñas. Pero es que es en serio. O sea,
No sé qué tan realista puede ser esto, la verdad. Aunque considerando que se suponen que bajo ciertos lores, como por ejemplo el... Bueno, creo que en este punto no existe un lore que todavía mencione que los científicos joven y mayor sean reconocidos mundialmente o que hayan tenido algún experimento viable. Creo que sería la única explicación lógica que tendría ante tal cosa. De que tuvieran tanto dinero como para tener 20 tortugas y múltiples castores a su nombre. Creo que debería dejar de mencionar esto antes de que mi cordura empiece a convulsionar. Así que concentrémonos en lo importante. Somos un hipopótamo hogareño. Un hipopótamo que está en, por alguna razón, Canadá. Ok, eso es interesante, cuanto menos. No lo voy a negar, es francamente interesante porque... Siempre me hubiera cuestionado cómo es que la gente vive en Canadá. Digo, yo apenas baja la temperatura a 0 grados, no, ni siquiera 0 grados, o sea, unos 10 grados y ya tengo chamarras, suéter y demás cosas. Y esto es Canadá, o sea, aquí 20 grados sería algo raro. Obviamente no voy a exagerar con la temperatura, pero en serio, me pregunto yo, ¿cómo es que la gente de Canadá sobrevive a tal tormento? Digo, en el Sahara o demás cosas es hasta cierto punto más plausible que yo vivir ahí. Digo, puedes cubrirte del sol, puedes utilizar alguna tecnología chula que tú quieras, pero ¿cómo le hacen en Canadá para vivir, para bañarse? Sé que suenan preguntas que al inicio suenan tontas, y sí lo comprendo, sí que alguien puede decirme, no, es que ellos utilizan pues un calentador con el agua, una resistencia, por amor de Dios, pero ¿cómo es que haces actividades tipo... no sé muy bien qué plantean en ese punto que se me ha agarrado de vivir en Canadá. Sí, sí, estar afuera. O sea, ¿cómo? ¿Cómo es que estás afuera? Digo, en tu casa sí puedes tener tu calentador y todo ese tipo de cosas, pero afuera, salvo que seas multimillonario y no te importe la cuota de la luz, pues ¿cómo le hacen esas personas para vivir regularmente? Lo digo porque, pues, al menos desde mi perspectiva, digamos que, ok, no soy la clase de persona que diga que soy bien sociable, ¿no? Que acá que yo siempre soy afuera, yo puro jueguito afuera, no, pero si hago actividades o alguna que otra cosa al aire exterior y ese tipo de cosas. Digo, según tengo entendido, no es recomendable en absoluto quedarse completamente fuera de la luz solar por temas de que falta de vitamina C y diferentes padecimientos que te pueden dar, anemia y ese tipo de cosas. Y hago una pregunta no tanto para las personas de Canadá. O sea, sí para las personas de Canadá, pero para las personas de Canadá, de Quebec o de alguna zona más al norte de Canadá, también hay las personas de Alaska. Sé que es una pregunta que no parece tener mucho sentido, pero es que es una pregunta que para mí es genuina. O sea, ¿cómo realizan sus actividades al aire libre o demás cosas como ir a pasear al perro en una temperatura la cual francamente es horrible? Ok, creo que voy a dejar de hacer preguntas tan tontas por el momento y enfocarme más que nada en el gameplay, el cual, dado a ciertas cuestiones actuales, tendré que obviamente hacer una sección X4 que traerá en este caso no cosas acerca de lore de The Company, sino simplemente curiosidades al azar, porque hay que rellenar el video. Y bien, volviendo tal vez a la sección más querida de los videos de este canal, en este caso en la sección X4 con curiosidades al azar, en este caso un tanto relacionadas con Canadá. La primera de estas es que Canadá tiene una región en concreto donde se habla en su mayor parte francés, y que de hecho fue antiguamente colonia francesa, que es ni más ni menos que Quebec.
Esto hace a su vez que, como segundo dato curioso del día, técnicamente Quebec y por supuesto Canadá sean parte de Latinoamérica, dado a que Latinoamérica hace referencia a los idiomas que son provenientes del latín, que serían el rumano, el italiano, el francés, el portugués y el español, harían que este país entrara perfectamente, haciendo claro la exclusión de Estados Unidos aún más evidente. Y bien, otro dato curioso de Canadá es que es uno de los países más grandes del mundo, teniendo una extensión geográfica de casi 10 millones de kilómetros cuadrados, siendo el segundo, obviamente quedando por detrás de Rusia. El tercer datazo increíble de Canadá, bueno, no, tercer datazo no, es el cuarto datazo acerca de Canadá, es que durante las guerras de independencia estadounidenses, los gringos tenían planes de invasión en contra de su pequeño hermanito Canadá. Esto llevó a una invasión en principios del siglo XIX que terminó con una victoria completamente británica, inesperadamente. Tanto así que inclusive los británicos se pudieron dar el lujo de incendiar el propio Capitolio de Estados Unidos. O sea, el Capitolio no, la Casa Blanca. Un hecho que a más de un siglo de haberse concedido, ninguna otra nación en el mundo logró replicar algo siquiera medianamente similar. Salvo que contemos los atentados del 11 de septiembre como algo de magnitud similar. El cuarto datazo, que más que datazo creo que sería más bien decepción de parte de los canadienses, es que en su mayor parte las series canadienses no tienen mucha relevancia y que a grandes rasgos toda su industria de cinematográfica, al menos en el ámbito de series infantiles, es bastante mediocre según múltiples críticos dentro y fuera de YouTube. Y bien, regresando a lo que sería nuestra sección normal de este video. Bueno, no tan normal, porque en este caso les traigo otro segundo datazo, aprovechando que aparecen los hombres de nieve en este nivel. ¿Sabían ustedes que la forma más eficiente de almacenar hielo es mediante círculos? Dado a que la dispersión, dado a que la absorción del calor por parte del hielo está correlacionada con toda su superficie. Esto hace que, como los círculos tienen menor superficie que otras figuras geométricas, como podrían ser los cubos, las pirámides y demás, esto los vuelve la forma predilecta y más barata de conseguir que el hielo se mantenga en su forma sólida por más tiempo. Además de esto, ¿sabían ustedes que durante mucho tiempo, sí, eso es obviamente algo relacionado con la nieve, creo que inclusive podría dejarlo para el próximo video, o sea, el que le sigue a este, pero creo que sería importante traerlo ahorita. Y es que ustedes sabían que durante mucho tiempo la forma más utilizada para que el hielo se pudiera mantener completamente sólido durante el mayor tiempo posible, utilizado principalmente por civilizaciones que estaban en lugares muy calientes, como podría ser el Medio Oriente, como los sumerios, era creando un balde bastante alto. Sí, sé que en un inicio suena algo sin sentido, pero todo se debe simplemente a cómo funciona el aire. Verán, el aire cuando es frío es mucho más denso que el aire caliente. Esto hace que, por ejemplo, si tú viertes un cubo de hielo dentro de una vasija con una altura considerable, lograrás notar que el aire circundante del hielo está en su mayor parte frío. Esto hace que la temperatura se disperse de forma mucho más lenta
que si hubiese un cambio de aire continuo. O mejor dicho, en resumen, lo que acabo de decir, que claramente está mal explicado, es que si tú haces que el hielo tenga la forma con menor superficie posible y que lo mantienes en un lugar donde el flujo de aire sea prácticamente el mínimo para que nunca esté en contacto con aire de mayor temperatura, tu hielo se mantendrá frío durante una cantidad de tiempo considerable, obviamente no infinita, porque eso rompería las leyes de la termodinámica y ese tipo de cosas. Así que, bien, haciendo lo que realmente supondría que tendría que estar haciendo, que es comentar acerca de este maravilloso juego, es que nos encontramos con que el hipopótamo está comiendo castores. Y también leñadores. Sí, sé que de repente acabo de pasar de lo que parece ser un sentimiento a otro, pero el caso es de que, bien, tal parece que nuestro hipopótamo, no sé por qué, pero eso me hizo pensar en... Ignoren esa notificación, por favor. Bien, tal parece que nuestro hipopótamo ha crecido lo suficiente como para poder consumir prácticamente cualquier animal terrestre posible, en este caso los osos, que me recuerdan a... Bueno, a cada rato que estoy viendo acá el hipopótamo me empezó a recordar a algo, que es sobre los peligrosos y extremadamente horribles que son los hipopótamos. Digo, ¿sabían ustedes que su mandíbula puede literalmente aplastar sandías de solo un mordisco? Muchas veces nos ponemos muy juzgones a la hora de ver a los depredadores, pero si nos pusiéramos a ver un poco más en lo que serían las supuestas presas, nos empezaríamos a cuestionar realmente cómo está la cadena alimenticia realmente. Digo, o sea, un hipopótamo puede romper una sandía con un mordisco. Imagínate lo que podría hacerle a un brazo humano. Es más, ni siquiera un brazo, una fila de... No, un pelo de metal. Creo que sería un escenario bastante horrible, por decirlo de algún modo. Pero bien, siguiendo con el gameplay, nuestro hipopótamo crece y crece. Como en cualquier juego de esta saga realmente. Lamentablemente, creo que al igual que otros niveles de esta índole... Oye, ahora que lo pienso, me encanta el detalle. No sé si ustedes lo hayan notado, aunque creo que sí, porque es bastante evidente. Es que Dingo Games creo que en este caso le puso... Yo diría que siempre le pone empeño a todos sus juegos. Estoy de una forma muy contradictoria y muy apresurada por que tengo que hacer este video lo más rápido posible, pero me gusta el detalle en el que las huellas del hipopótamo son proporcionales a su tamaño, o sea, no son estáticas. Es un detalle bastante bonito que hace ver que realmente este juego lo hicieron con amor. Así que bien, esto lamentablemente es el final de esta aventura por el momento. Y bien, eso ha sido todo por el video de hoy. Si les ha gustado pueden dejar el like, suscribirse o simplemente comentar. En caso contrario ya deben saber, ustedes no están obligados a hacer nada de lo que he dicho con anterioridad. Así que bien, en cuanto a mí, ante todo y sobre todo, Albertoxque se despide.